Vamos a saludar al señor Carlos Moratorio. Vamos a hablar con él y analizar un poco la situación de Venezuela. El otro día hablábamos con un economista de Venezuela, justamente que nos contaba cuál era el panorama un poco allí. Pero cada vez Estados Unidos se está acercando más a Maduro y se habla de que es inminente una posible invasión si Maduro no decide dar un paso al costado en el ejercicio del poder que está llevando adelante. Carlos, muy buenos días. Estamos aquí Dayana, Esteban y Hugo. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pero nosotros muy bien, bueno, queríamos conocer su opinión y su mirada respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela, fundamentalmente con la presencia fuerte de Estados Unidos, que analiza una posible invasión. No sé si esto es lo que va a ocurrir. Bueno, lo que pasa en Venezuela aproximadamente hace un poco más de 15 años es una verdadera catástrofe humanitaria, porque Venezuela ha tenido una seguidilla de gobiernos cívico-militares convalidados en la mayor parte de los casos por el voto, que han repercutido, los gobiernos de Chávez y luego los gobiernos de Maduro, han repercutido terriblemente en las libertades individuales y en la economía de Venezuela. Venezuela tiene 7 millones de personas que han abandonado su hogar. Y eso es una migración que la hemos visto, la vemos en todo el continente, en todos sitios. Uno de los lugares que menos venezolanos es en Argentina, pero tenemos venezolanos en absolutamente todos los países que han tenido que huir de Venezuela para poder subsistir. Eso desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista político, se calcula 1.000 presos políticos en este momento, como presos políticos, y además de eso tenemos un permanente acoso a las minorías y a todos los partidos y dirigentes opositores al régimen oficial. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la cuestión o cuál es el detonante? A mediados del año pasado se realizaron las últimas elecciones presidenciales, y en esas elecciones, y se calcula por las actas que se han presentado por parte de los distintos partidos, que ha tenido gran diferencia y no ha querido entregar el poder. Entonces existe la conciencia dentro y fuera de Venezuela, directamente explicado por los organismos internacionales, que Maduro está ejerciendo ilícitamente el poder desde hace más de un año. Esa es la situación que tiene Venezuela hoy. Ahora, la cuestión es la siguiente: en toda América es muy caro el sentimiento de no intervención en otros países por medio de la fuerza. Es un principio internacional que lo ha sostenido, lo sostienen los organismos internacionales, pero lo ha sostenido muchas veces México, y lo ha sostenido la Argentina. La Argentina tiene una famosa doctrina, que es la doctrina Drago, que impide, porque a principios del siglo XX unos países europeos, justamente en Venezuela, bloquearon Venezuela por cuestiones económicas, para cobrar deuda. Y Drago, un famoso jurisconsulto argentino, se opuso a ese bloqueo y difundiendo la doctrina Drago, que es que de ninguna manera un país extranjero por la fuerza puede cobrar deudas de otro país. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, el principio de la no intervención es un principio muy importante en todo el continente. Ahora, dicho esto, sí. Lo que pasa ahora es, por un lado, un gobierno ilegítimo, y por el otro lado, la certeza por parte de numerosos países de que
no solamente se trata de un gobierno ilegítimo, sino que Venezuela se ha constituido en se nos cortó ahí, Carlos. Se nos cortó ahí. ¿Venezuela se ha constituido en qué? Ahí nos quedamos. Venezuela se ha constituido en un narcoestado actualmente. Entonces, esa es la cuestión por la cual puede, de alguna manera, ilegalmente, ejercer una presión, porque de lo que se trata, lo que se está tratando, es que las autoridades venezolanas están siendo, si no la cuna directa, narcoestado. Sí. Y las implicancias que esto dan en todo el continente. Bueno, ¿no? entonces, provocan en todo el continente. Perfecto. Esta recategorización o esta categoría que tiene Nicolás Maduro de narcotraficante, de terrorista, entonces lo que estoy entendiendo por lo que me estás diciendo, Carlos, es que él le avala y permite a Estados Unidos justamente esta invasión, ¿es así? Bueno, desde un punto de vista estrictamente legal, ningún país puede invadir a ningún país. Ajá. Ese es el principio general. Uh-huh. Ese es el principio general que además lo sostiene toda la comunidad internacional en el caso de Rusia con Ucrania, es decir, un país por ser más poderoso que otro país no lo puede invadir. Ese es el principio general. Ahora, el problema está en que de lo que se trata acá no es narcotraficantes. Los mayores narcotraficantes de Sudamérica en este momento son los mismos que gobiernan un país. Uh-huh. Es decir, es muy complicada la cuestión, porque acá no se trata de que las fuerzas de Estados Unidos ocupen Venezuela, sino de que se trata de que se tiene que entregar a la justicia internacional todo un grupo de funcionarios del gobierno venezolano que están ejerciendo el narcoterrorismo. Uh-huh. ¿Qué consecuencias cree? Sí, a ver. Sí. Entonces, la cuestión es sumamente complicada y por eso son todas las demoras, porque si Estados Unidos hubiera lisa y llanamente decidido invadir Venezuela, es una cuestión fáctica. Lo que hace Estados Unidos es presionar para que el régimen de Maduro de alguna manera deje el poder, para que Venezuela deje de ser esa cuna de narcoterrorismo oficialmente, como lo es en este momento. Está bien. Dejar el poder implicaría, no sé, se me ocurre que Nicolás Maduro se exilie en Cuba, por ejemplo. Eso es por ahí lo que estaría buscando Estados Unidos, que Nicolás Maduro renuncie y que se vaya. Bueno, mire, eso ya es el tema de la... Si usted o yo hubiéramos hecho las cosas que hace o que se le adjudica a Nicolás Maduro y a todo su gabinete, iríamos presos y tendríamos un juicio. Sí. Lo que pasa es que las cuestiones de la política y justamente de que detenten el poder de Venezuela hace que pueda haber un exilio en un tercer país. Claro, pero entonces no pagaría por los crímenes que realizó el dictador. Claro, pero si usted o yo hacemos la mitad de las cosas que hace Nicolás Maduro, le aseguro que terminamos en un juicio oral. ¿Qué consecuencias cree usted que podría traer, a ver, llamémoslo invasión, porque si sucediera sería una invasión, después habrán miradas distintas y demás? ¿Qué consecuencias cree usted que podría traer esta decisión por parte de los Estados Unidos en lo regional y también para el propio Estados Unidos, no? No, acá hay toda una cuestión ideológica. Le van a caer a Estados Unidos y le van a decir que está invadiendo un país, pero la solución es, desde el punto de vista legal, es muy clara. Estados Unidos tiene que reponer muy rápidamente las autoridades que ganaron el año pasado la elección. Claro, entonces usted se imagina un escenario, bueno, asumiendo el presidente electo del año pasado, inmediatamente. No llamando a nuevas elecciones. Bueno,
puede ser, habría que ver cómo es la constitución de Venezuela, y el presidente que asume, que fue legítimamente elegido por los venezolanos el año pasado, puede ser que haga algún llamamiento o a la Unión Nacional y se termine en un gabinete de unidad nacional y luego se llame elecciones. Uh-huh. Eso puede ser que pase, pero lo que tiene que hacer y lo que va a hacer seguramente Estados Unidos es reponer inmediatamente en su lugar a las legítimas autoridades de Venezuela que han ganado la elección. ¿Cómo cree usted que se va a comportar la sociedad venezolana? ¿Cree que va a salir a apoyar esta decisión de Estados Unidos o cree que va a pesar un poco más el discurso nacionalista de Nicolás Maduro? Mire, todo depende en las regiones, porque uno habla de un país como si un país fuera una cosa homogénea. Todo depende de las regiones, depende de los barrios. Hay barrios de Caracas donde Maduro es muy popular, como fue Chávez, otros lugares donde gozan de gran impopularidad, y además no se olvide que es un país vaciado. 7 millones de venezolanos se han ido de Venezuela, de los cuales la gran mayoría quiere volver a su patria. Imagínese usted que hay gente, y usted lo puede ver en el Chaco y también se puede ver en Corrientes y en otros lados, hay gente que se ha ido caminando de su país. Hay gente que ha dejado sus chicos pequeños para sus abuelos y se ha ido caminando de su país para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Y ni siquiera le cuento toda la gente perseguida desde el punto de vista político e ideológico. Porque además, por eso es que se habla de narcoterrorismo, está perfectamente informado, documentado la existencia de un gran centro de torturas donde se tortura a todos los opositores en el centro de Caracas. Es decir, que hay una situación que trasciende los derechos humanos, que trasciende una serie de cuestiones muy caras a cualquier sistema democrático. Entonces, los 7 millones de venezolanos que han abandonado su país lo van a ver con mucha alegría. Claro, esos 7 millones de venezolanos no están dentro de Venezuela, pero es la población que ha perdido Venezuela en todo esto. Carlos, queremos agradecerle por su tiempo y por último consultarle ¿cuánto tiempo más cree que esta situación pueda sostenerse? Hablo de ambas partes, ¿no? De Nicolás Maduro en el gobierno, presionado por Estados Unidos para dejar esa posición. Mire, lo ideal acá es que ¿por qué está Maduro sentado ahí y no se va? Porque tiene gran parte del ejército de su lado. Lo ideal sería que el propio ejército venezolano, en defensa de su país y en defensa de un sistema institucional lógico, le diga a Maduro y a su gabinete que se vaya. El problema es que, como todo narcoestado, una parte del ejército venezolano, una parte no del ejército, una parte de la cúpula del ejército venezolano y de las Fuerzas Armadas venezolanas, también están comprometidos con toda la cuestión del narcotráfico, con Maduro y compañía. Entonces, lo ideal sería que hubiera un quiebre interno y que los venezolanos pudieran solucionar este tema, pero habida cuenta de toda esta complicidad institucional que hay en Venezuela, lamentablemente tiene que haber una presión internacional, y yo creo que la ayudar es a que favorecer esta presión internacional y apoyar inmediatamente la asunción de las autoridades legítimas de Venezuela para que sean los propios venezolanos los que puedan elegir su futuro. Carlos, un gusto poder dialogar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo y seguramente volveremos a dialogar sobre este tema sin dudas. Muchas gracias. A las órdenes y lo mejor para Venezuela.
Que así sea. Bueno, el doctor Carlos Moratorio dialogando con nosotros, analista político, sobre esta situación que se vive en Venezuela.